para contarte un poco quién soy yo, pues realmente, pues a mí me encanta decir que, y como digo yo, un parental advisory por aquí, pero en Colombia a veces se nos salen un poco de palabrotas, pero mira, yo me resumo como un man que yo soy un tipo putamente feliz, que realmente por situaciones de la vida entendí que pues tomé mi mayor fracaso y lo convertí en mi razón para vivir. Y realmente hoy en día soy una persona que gracias a mi sumatoria de fracasos he sido capaz de reconstruirme a mí mismo, ¿sí? Y de poder orientar una vida entendiendo que así como lo entendió el 1% en algún momento de la vida, creo que nosotros hoy en día somos más ricos que cualquiera cuando somos capaces de entender que podemos hacer lo que nos apasiona y sobre todo teniendo el tiempo de nuestra vida para disfrutar todo lo que queramos hacer. Ya desde ahí... Bueno, una presentación. Y digamos, genial. Esa es mi vida personal, ahí es donde me mantengo, ahí es donde estoy, y digamos que ya desde la parte de lo que me hace útil a la sociedad, pues como tú bien lo decías, pues realmente yo digamos que empecé una carrera como escritor hace un año. Antes de eso, pues realmente después de haber tenido, como digo yo, mi primera temporada como empresario, que fueron 5 años y medio después de haber regresado a mi país y de haber hecho la mitad de mi carrera como empleado en grandes compañías a nivel mundial. Esa primera temporada fue bastante frustrante, fue un fracaso completo, pero desde ahí hace 6 años para acá tomé la decisión de empezar a reescribir la historia y dedicarme a lo que más me gusta hacer, y es una vaina que yo llamo el business hacking, y lo que hago es realmente desde el mundo de la consultoría ayudarle a personas y empresas a entender qué es un activo en tu vida y cómo le puedes sacar provecho para construir un negocio, ¿sí? Y que un activo es tu conocimiento, es tu experiencia, es, qué sé yo, una herencia que te dejaron en tu casa o la tecnología que estás desarrollando, cualquier cosa que tú realmente tengas en tus manos y eso lo puedas volver un negocio entendiendo cómo hacer dinero con lo que tienes ahí. Ahí estoy yo para ayudar a movilizar a las personas, ¿sí? Y por el otro lado, venimos ya con todo el tema, porque pues digamos que es con el tema de los libros y el mundo de digamos que la parte del speaker, que eso hoy en día se me está consumiendo el 80% de mi tiempo, porque realmente después de pandemia, Rubén, pues y digamos que durante la pandemia yo me obsesioné por enseñarle a la gente que el mundo de los negocios y el mundo de las ventas, o sea, realmente es lo que mueve el mundo, y que si nosotros sabemos cómo entenderlo y sobre todo cómo volvernos protagonistas con las herramientas tan básicas que tenemos en la mano como nuestro celular, vamos a ser capaces de cambiar nuestra realidad así de rápido. Ya, ahí vamos a dividirlo en dos. La primera parte vamos a hablar de lo que es el funnel o lo que es el proceso, y es, mira, tú para empezar a vender por chat tienes que tener un primer principio claro, y es que los chats son los nuevos 1 a 1 en el mundo. Los chats, en este caso WhatsApp, el Facebook Messenger, cualquier herramienta que tú utilices para reemplazar el habla y escribir, ¿sí? No para hacer un post, sino para escribir interactuando con otro. Eso es lo que llamamos un chat o una herramienta de mensajería instantánea. ¿Y qué es lo que sucede? Estas herramientas llevan 13 años haciendo que nosotros dejemos de hablar para conversar escribiendo, ¿sí? Por ende, es un grave error plantear que el chat puede ser una buena herramienta de marketing, porque a nadie le gusta que lo estén llamando a contarles qué tienes. Que lo hagas una vez está bien, pero que tú empieces con este push, eso es un error garrafal. Entonces, desde ahí, con este primer gran principio, lo que les digo es si ustedes van a hacer y van a empezar a promocionar su negocio, recuerden que como el chat es el nuevo 1 a 1, porque hoy en día es tan normal decir llámame como escríbeme, es tan normal. Entonces, desde ahí, que lo que tenemos que hacer es entender que lo que nosotros utilizamos a través del chat es esa conexión con el otro, esa inmediatez que yo puedo tener ahí para poder trabajar. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar como lo hiciera cuando voy a la calle a ofrecer un producto, y es empezando a contar el cuento, ¿sí? Entonces, desde ahí los famosos paneles o el proceso va a que es configurar un buen mensaje y lanzarte a escribirle a las personas para vender. Así de simple. Que si esto lo quieres empezar a amplificar, perfecto. Utiliza las redes sociales, publica lo que tengas
que publicar y haz que las personas siempre tengan un llamado a la acción para que la gente llegue a conversar contigo. Porque si es el Messenger de Facebook o es el DM de Instagram, cada vez que las personas están ahí, siempre van a ir al chat. El DM es un chat. Entonces desde ahí no tienes que llevarlo a WhatsApp, sigue concretando las cosas ahí y sácale provecho, ¿sí? Y lo mismo pasa con el Messenger. Si tú quieres amplificarlo, ok, haz una pauta, paga, donde lo que haces es tener un botón de WhatsApp para llevar a la gente a que chatee contigo. ¿Sí? Esto, digamos, ¿desde dónde se da ese principio, Rubén? Es que tenemos que entender atrás dónde se separa la venta. Y es que nosotros tenemos que entender que la venta digital tiene una venta por autogestión, es decir, es la venta que cada quien hace en una compra en un e-commerce, como lo hacemos en Amazon o en la página web de lo que sea, que tú vas y no quieres que nadie te asista, sino tú mismo te enredas y te desenredas con eso, ¿sí? Pero por el otro lado está la venta asistida, y la venta asistida es la que llega por chat. Y si tú te das cuenta, hoy en día en Latinoamérica y el mundo hay indicadores que nos hablan que en el 2022 el 86% de las ventas digitales se hicieron a través de ventas asistidas, es decir, a través de canales de chat donde las personas alzaron las manos para decir asesórame. Ajá. ¿Sí? Entonces mira que desde ahí que nos está diciendo esto es que tenemos que tener tenemos que ser muy conscientes que nosotros queremos seguir hablando y que culturalmente todos los hispanohablantes nos encanta relacionarnos, que nos encanta salir con los amigos, nos encanta irnos de tapas, nos encanta irnos, porque siempre nos encanta hablar con el otro. Y el hablar lo haces o escuchándome por un teléfono o chateando. Entonces desde ahí es ese primer gran principio del funnel, que lo podemos ir incrementando. Para un último tip frente a ese pedazo, y es cualquier persona que esté arrancando, yo digamos que siempre les recomiendo métanse a los grupos de Facebook. Facebook tiene grupos de todo, tiene grupos para hablar de temas de N cantidad, pero Facebook tiene grupos de venta y tiene grupos de personas donde están ahí. Aprovechen los grupos para poder identificar personas que estén interesadas en comprar y ofrecerles lo que ustedes tienen. Aprovechen en vez de lanzar contenidos a diestra y siniestra en las redes sociales, enfóquense en trabajar en grupos. Puede ser el grupo de WhatsApp, pues si estás en un grupo de Telegram, si estás en un grupo de Facebook, inclusive hoy en día que ya te está permitiendo generar grupos a nivel de Instagram, aprovechenlos por ahí, porque es más fácil empezar a hablar y reducir el espectro de hablarle al mundo en general y empezar a hablarle a personas que tienen intereses específicos, y que esto lo vemos en todas las redes sociales, y que desde ahí, si nosotros hacemos el trabajo de empezar a hablar y hablar bien, inmediatamente vamos a encontrar resultados a la velocidad que no lo haríamos ni siquiera con la pauta. Si me preguntas a mí, he tenido muchísimos desafíos, inclusive pues creo que ellos mismos son los que me han ayudado a construir, pero el desafío más grande en mi carrera se sumó en mi temporada de empresario, el simple hecho de tener que enfrentar mis propios miedos para poder volver a empezar y salir adelante. Cuando yo estuve, digamos que en mi primera temporada de empresario, donde realmente por haber estado tanto tiempo fuera de mi país y realmente el miedo a tener que volver a empezar, a tenerme que enfrentar, porque yo llegué a mi país y aquí me trataron como un migrante más. O sea, yo aquí no fui colombiano, yo me vine a sentir colombiano en mi país 10 años después, ¿sí? Entonces me trataron como migrante, me sobrecalificaron las compañías porque decían que había hecho una carrera muy exitosa afuera, pero que Colombia no estaba preparada para mí. Eso me llevó a generar una frustración muy grande y me obligó a emprender, ¿sí? O sea, me obligó a tener que desarrollar una compañía, y esto en mi soledad y en la carrera contra el miedo que tuve, me llevó a asociarme con las personas que no eran. Estas personas realmente terminaron haciendo una ella conmigo, a usar muchísimo de mi posición, y prácticamente terminé en una posición donde casi llego a la cárcel, porque ellos por robos que hicieron, etc. La cuestión es que para mí el reto ahí se volvió que yo, por el simple hecho de no querer devolverme, no querer intentar ese miedo de tener que volver a empezar, preferí
entregarme a la merced de cómo ellos estaban disponiendo las cosas, y eso me llevó a cometer todos los errores del mundo. La cuestión es de que eso me llevó a tener que matar las empresas en 2016, prácticamente comprando mi tranquilidad con una deuda sobre los 70.000 euros, para que te hagas una idea, una deuda personal. Pero ya desde ahí eso me metió en un tema de depresión gigante, y ahí es donde se volvió el reto más grande, porque realmente esos miedos te ahogan, o sea, y realmente si tú no eres capaz a volver a empezar, porque la pregunta es ¿qué voy a hacer ahora? ¿Sí? Empieza alrededor de ¿qué voy a hacer ahora? ¿Para qué voy a ser bueno? Te meten en una crisis que a mí me metió en piloto automático y estuve a punto de quitarme la vida en enero del 2017 tirándome del puente de Brooklyn. Es una historia muy fuerte, Rubén, pero después de ahí, o sea, para alargar un poco, no alargar la telenovela, estando a punto de saltar, alguien de la nada me cogió de la espalda y me dijo: hey, cuidado, que te caes y se le pierde mucho al mundo. Yo salí del trance en el que estaba después de 6 meses de una depresión llevada en silencio durísima, y a partir de ahí pues se me volvió el gran desafío de volver a construir una vida sin expectativas de futuro, y de entender que pues, ya que miedo iba a tener si estuve a punto de acabar conmigo mismo por culpa del miedo. Entonces desde ahí es donde empecé nuevamente a reentender todo lo que yo había hecho en mi vida, en reentender realmente qué era lo que le había dado valor y lo que me había traído convicciones como ser humano, y eso me llevó a revisar coaches, psiquiatras, todo lo que tú no te imaginas, y al final me tocó devolverme a mí, entender que una de las grandes fortalezas mías era rescatar compañías de la quiebra. Yo lo que hice fue coger en una servilleta, poner el nombre de Gavirico, que es el nombre de una de mis compañías hoy en día, y decir yo soy una empresa y me voy a sacar adelante. Y mi desafío fue ese, sacarme a mí mismo de esa quiebra personal que tenía, que era esa crisis, y ponerme y realmente reentender vocacionalmente, es decir, es lo que iba a hacer, cómo me iba a permitir construir el ser humano que soy hoy. Wow. Interesante. Muy bien, Robin, sí. Me has dejado ahí, fíjate, ha sido bueno, profundo e interesante. De esto que has comentado, al final lo que está, pues eso, que estabas ya tan abajo, fíjate lo que estabas comentando, ¿no? Del puente de Brooklyn, el ejemplo, ¿no? De que te agarran y sales, que al final ya lo que te queda es ir para arriba en principio, es decir, ya estabas abajo del todo, estabas en el abismo. Entonces, de nuevo volviendo a toda la retrospectiva que hemos hecho en esta live que estamos haciendo, es buscaste tus propios activos, que tú lo has dicho, el saber rescatar empresas, y te lo aplicaste a ti mismo para saber rescatar a ti mismo, ¿no? Con tus propios activos, y convertirlo como a día de hoy en negocios rentables e interesantes, dando valor también al resto. O sea que muy interesante, y ha estado genial esta pequeña historia que nos has contado. ¿Cuáles serían, porque luego también viendo un poquitín más adelante, ¿no? Que ahora estás dedicando tu tiempo para el futuro presente de ciudades y organizaciones, ¿no? Esto que tienes puesto, me gustaría saber cuáles son los aspectos clave que consideras al diseñar el futuro presente de ciudades y organizaciones, y qué es esto exactamente, qué es lo que estás haciendo. Cuéntanos. Mira, esto, Rubén, son de las cosas chéveres que empiezan a pasar en la vida, y es que así como WhatsApp fue un accidente en mi vida y hoy en día me está permitiendo construir una carrera a su alrededor, sí, con todo el mundo de véndelo todo chateando. El famoso tema del business hacking lo que me ha permitido a mí es empezar a entender que todo en la vida son experiencias, y esto se lo debo haber trabajado en el mundo del turismo. Y hoy en día, digamos que mi trabajo se está dedicando a que, igual, así como lo hacía, yo empecé trabajando y organizando, como te contaba al principio con la historia de WhatsApp, haciendo reingeniería de las áreas comerciales. Es decir, es rediseñando las áreas comerciales para poder empezar a trabajar, ¿sí? Y poder controlar de alguna manera el curso de esa área comercial y poder tener mejor control de los resultados. La cuestión es de que esto me llevó a mí
el simple hecho de cómo entender y hacerlo de una manera, digamos, de una manera efectiva en equipos de trabajo, pues me llegaron los retos de ya no hacerlo con uno, sino hacerlo con todas las organizaciones. Entonces desde ahí he venido trabajando con empresas desde el 2021, donde pues, prácticamente me dicen ¿cómo hacemos para ser mucho más grandes? ¿Cómo hacemos para escalarnos? ¿Cómo ser más productivos? Entonces desde ahí, con las mismas, digamos que de la misma forma en la que empezamos a rediseñar el trabajo en las áreas, estamos hoy en día ayudando a las organizaciones a rediseñar, ¿sí?, toda la historia que están construyendo como empresas para poder fortalecerse y escalar en el mercado. Pero lo mejor de eso es que de la misma manera que eso llegó, hoy en día yo estoy vinculado a una organización en mi ciudad que se llama la Sociedad de Mejoras Públicas, que es una entidad que tiene 123 años sobre la faz de la tierra y que desde su primer día se dedicó a diseñar la ciudad, y que digamos que aquí en Colombia, como en muchos países, hay muchas organizaciones sin ánimo de lucro como estas, donde trabajan en función de las mejoras de la ciudad. La cuestión es que nosotros dentro de la Sociedad de Mejoras Públicas nos pusimos la meta de empezar a diseñar la ciudad del futuro, entendiendo que lo importante, así como en las empresas, estamos hablando de la experiencia de ser colaborador en la empresa, la experiencia de ser dueño, la experiencia de ser cliente en esa empresa, ¿sí? También tenemos que pensar en la experiencia de vivir en las ciudades, porque no todas las ciudades están diseñadas para vivir de la misma manera. No todas las ciudades se mueven alrededor de un mismo entorno económico como todo el mundo lo esperaría, ¿sí? Tú sabes que hay lugares en el mundo donde las empresas son más orientadas a la parte industrial, otras que son más orientadas al tema de servicio, donde el ritmo de vida es uno, o sea, ninguna ciudad es igual a la otra. Pero el objetivo aquí es empezar a entender y tomar el control de cómo queremos que la ciudad sea experimentada no solamente por los locales, sino también por los foráneos que vienen a habitar la ciudad. Entonces estamos empezando a reentender cuáles son esas fortalezas que encontramos sobre el territorio y cómo sacarles provechos, cómo volverlas activos para poder generar más economía y más empleo alrededor, pero también generar un gran impacto que se vuelva un imán tractor para que la gente llegue a la ciudad. Y en vez de tener expectativas, es que yo llegué a una ciudad grande y va a hacer esto, la gente empiece a cortar el camino y por lo menos de llegar a vivir a Medellín o de algunas de las otras ciudades que estamos tocando hoy en día a través de la Sociedad de Mejoras Públicas, la gente pueda llegar al internet y consultar y decir quiero vivir en Medellín, y que solamente esa respuesta te diga no lo que vas a ir a conocer, sino es cómo es que tú te puedes adaptar a vivir en una ciudad como la nuestra, cómo puedes desarrollarte como ser humano, cómo puedes desarrollar tu profesión, cómo puedes desarrollar tu vida entera desde ahí y ser uno más sin necesidad de ser un local. Ajá. La verdad que créeme que me siento muy honrado de que me hayan invitado para que pudiéramos hablar un poquito acerca de todo lo que hoy en día me hace útil a esta sociedad. Ajá. Y que todas las personas que están pasando por este live, pues que de alguna manera, si les hace sentido todo lo que hemos venido hablando, tómense la iniciativa, síganos en redes y permítanos seguir creciendo comunidad, permítanos seguir construyendo, digamos, alrededor, y sobre todo porque con su apoyo es el motivante de seguir construyendo contenido para ayudar más a la gente. Que yo creo, Rubén, que lo bonito de las redes sociales es que nos permite extender nuestros brazos, nuestras capacidades y sobre todo extender el espíritu de servicio para poder impactar a más gente, para que siga haciendo las cosas bien y siga encontrando el camino hacia el éxito.